Con ustedes, el doctor Oscar Chávez. Adelante, doctor, y bienvenido. Sí, muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto, Oscar. Muy buenos días a todos. Gracias a Pedro por la invitación. Yo creo que este tipo de iniciativas son de gran importancia para promover los estudios sobre primatología y la conservación de los primates del neotrópico. Eh, esta charla Esta charla forma parte de un manuscrito que sometimos recientemente a Plot One. Yo voy a hacerles una síntesis de los principales hallazgos, pero no voy a entrar en muchos detalles metodológicos porque eso ya está, puede ser debidamente consultado. Eh, ya casi le muestro las referencias. Básicamente voy a hacer una síntesis de los factores que regulan el comportamiento de beber o el drinking behavior en monos aulladores del sur de Brasil. Este modelo o esta dinámica que vamos a describir en breve podría ser también aplicable a otras especies de primates, no solo a monos aulladores, y quizás a otros mamíferos arbóreos. Bueno, esta es la referencia que les mencioné. Ups. El trabajo del que les voy a hablar fue sometido a Plot One. Actualmente está como preprint, puede ser consultado en BioR. Entonces, los autores de este trabajo, además de mí, está Vanessa Fortes, que probablemente está aquí, está Gabriela Haas, Renata Acevedo, Catherine Stoner y Julio César Vicamar, que la mayoría son brasileiros, con excepción de Katy, que es estadounidense. El agua. Bueno, como bien sabemos, el agua es tal vez la molécula más importante sobre la faz de la Tierra. Es inconcebible la vida sin el agua. Yo por más que trato de hacerle cabeza, no, me es muy difícil concebir cómo podría ser posible la vida, aunque sea en un organismo unicelular, si no hay agua. Entonces, es evidente que el agua y la forma en que los diferentes organismos vivos adquieren el agua es algo de suma importancia para la sobrevivencia de los diferentes organismos. Si lo vemos a nivel celular, ninguna célula podría sobrevivir sin agua, no podría realizar las diversas funciones vitales, ni los tejidos, ni los órganos que nos componen. Recuerden que, por ejemplo, en el caso del ser humano, estamos hablando de entre 30 y 70 billones de células que dependen de una apropiada hidratación. En el caso de los primates, pues no sería la excepción, ¿no? Somos organismos unicelulares, cada una de nuestras células depende todos los días de un flujo apropiado de agua, de un balance de electrolitos apropiado para poder realizar sus diferentes funciones. Entre las funciones que son reguladas por el agua, entre las múltiples funciones, pues aquí destaco la secreción, la absorción, la división celular y regeneración, transporte de macromoléculas, la homeostasis de electrolitos, circulación de la sangre y fluidos, transmisión de sonidos, termorregulación, entre muchas otras funciones en las cuales el agua es indispensable. De hecho, esta figura que podemos ver acá es evidente o sirve para ilustrar que gran parte de nuestros cuerpos son formados por agua, ¿no? Entre el 65 y 75%. Y es de esperar que en primates
ocurra algo muy similar. Entonces, el agua no es por casualidad que se dice que es vida, ¿no? Entonces, cómo captar esa agua es cómo tener un acceso apropiado al agua para permitir la vida ha sido una gran presión selectiva a lo largo de la historia de la vida, desde los primordios, ¿no? 4.000 billones de años atrás o más aún. Entonces, la ausencia de agua o una deshidratación severa, hablamos de entre un 15 y 25%, por ejemplo, del peso corporal de cualquier vertebrado, resulta letal con algunas pocas excepciones, ¿no? Como los camellos, como las ratas canguro del desierto, por ejemplo, que tienen especializaciones muy buenas, entre comillas, para lidiar con este tipo de situaciones. Por ejemplo, los riñones son capaces de excretar orina con niveles de sal pero muy elevados. Entonces, eso les ayuda considerablemente a reducir el riesgo de deshidratación severa. Pero en la gran mayoría de vertebrados, incluyendo los primates, esas adaptaciones no existen. De ahí la gran importancia de saber cómo estos animales lidian con el hecho de tener que estarse hidratando día a día, de conseguir el agua suficiente para que puedan sobrevivir y realizar sus actividades vitales. Bueno, una de las respuestas para eso son las fuentes de agua. ¿Qué fuentes de agua existen? Bueno, está el agua metabólica, que podría contribuir a satisfacer esas necesidades. No sabemos en qué proporción, va a depender con cada organismo, pero bueno, se especula que el agua metabólica o de oxidación, por ejemplo, la derivada de la respiración celular, pueda tener una contribución importante, aunque no suficiente, para la apropiada hidratación y mantenimiento del balance iónico. También el agua derivada del metabolismo de proteínas, de carbohidratos. Bueno, por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de Halophilus edulis, que son hojas nuevas de Halophilus edulis con alto contenido proteico. Frutos de ficus, por ejemplo, que sabemos que tienen un alto contenido de carbohidratos. Y en el caso también de los primates, pues frutos con un alto contenido de lípidos, como es el caso de ciertas palmeras. Aquí tenemos que es Atalea butyracea, que es un fruto muy grande, ¿no? De 5 centímetros, sí, pero muy lipídico, muy grasoso, y eso va a contribuir a través de diferentes vías, como vemos acá, la vía del ciclo de la urea, el ciclo de la lipogénesis y la glucólisis. Al final, el resultado que vamos a obtener va a ser energía y agua. Agua metabólica que va a ser reutilizada por el organismo. Pero se sabe que eso no es suficiente para satisfacer las necesidades de agua de la mayoría de organismos. Entonces, otra fuente importante de agua, importantísima diría yo, es el agua preformada, que no es más que el agua presente ya en los frutos y en los diferentes ítems vegetales que consumen los primates, incluyéndonos nosotros mismos, ¿no? Si nos vamos a nuestros ancestros, pues los frutos ciertamente, más que todo en sabanas donde evolucionaron nuestros ancestros, los frutos suculentos, ciertas hojas suculentas, hojas nuevas con alto contenido de agua eran probablemente muy importantes para esa hidratación, como lo son en los primates neotropicales. También tenemos
La tercera fuente de agua, que es sumamente importante, que es el agua que existe en fuentes arbóreas o terrestres, como por ejemplo el agua que se almacena en las rosetas de las bromelias, de Bromeliaceae en general, la familia Bromeliaceae, el agua que se almacena en reservorios como huecos en árboles, que es este que está aquí en el medio, y más raro, el agua pues, que está en los ríos, riachuelos, quebradas, ya sean permanentes o estacionales. Otros autores han sugerido que el rocío podría ser una fuente de agua también importante en algunos primates, por ejemplo, en Procolobus, en África, que es este caso que les puse aquí de Nowak, un artículo que se publicó sobre el tema, y ellos muestran que en algunos casos el rocío puede llegar a ser incluso más importante como fuente de agua que los huecos en los árboles. Entonces es otra posible fuente. ¿Cómo funciona el balance hídrico? El balance hídrico sabemos que es cuando la ganancia y la pérdida de agua se neutralizan, o sea, son iguales. Es igual lo que está perdiendo el animal que lo que está ganando. Entonces a eso le llamamos balance hídrico y eso es vital para el funcionamiento normal de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros órganos y del organismo como un todo. Entonces, las ganancias de agua, bueno, ya lo mencionamos, vienen a través del alimento, del agua metabólica, del agua preformada en los alimentos y las pérdidas, principalmente estamos hablando de evaporación por la piel, por los pulmones, el agua derivada que excretan los riñones en la orina y el agua de las heces, ¿no? Que vean que en el caso de humanos es un valor importante, ¿no? El agua de la orina es 1,5 litros por día que perdemos solo en orina. Y imagínense pasar una semana sin una gota de agua, pues probablemente sería la muerte para cualquier humano. Entonces, animales que no tienen acceso, como nosotros, a agua potable o una fuente de agua fácilmente accesible, pues es de esperarse que exista una gran selección selectiva para tener mecanismos que permitan el acceso a esos recursos y también estrategias conductuales que minimicen esa pérdida de agua, como ya hablaremos. Entre las principales estrategias para mantener ese balance hídrico, bueno, la hidratación diaria, que es muy fácil en seres humanos, pero en primates silvestres es muy poco lo que conocemos. La gran mayoría de artículos, como vamos a ver en breve, son de corto plazo, a veces son observaciones anecdóticas que la verdad no contribuyen mucho a entender esa dinámica de cómo esos animales hacen para obtener el agua que necesitan. Evitar la deshidratación, ¿no? Entonces, estos ya son adaptaciones más conductuales para llegar a obtener ese balance hídrico necesario, como por ejemplo buscar sombra, que ya se ha visto en muchas especies de primates, al menos se ha reportado anecdóticamente, que ante el aumento de las temperaturas, la radiación directa, etcétera, la gran mayoría de primates neotropicales buscan áreas sombreadas o ya sea bajan del estrato de arbóreo, bajan a uno menor para no recibir el sol directo durante las horas más calientes del día, buscan, por ejemplo, lugares frescos cerca de los ríos, eso es muy común en Aluata, entonces a mediodía, cuando el sol está más bravo, pues ellos se desplazan a áreas más fresquitas, ojalá que corra un viento, y cerca de los ríos. Entonces, todas esas estrategias
conductuales contribuyen mucho a no deshidratarse y quizás ayudan a mantener ese balance hídrico. También hay adaptaciones fisiológicas como la excreción de sal vía riñones, ¿no? Que es común en todos los vertebrados. Eso por mencionar algunas, ¿no? Aquí les presento algunos de los principales trabajos, los más clásicos hasta los más recientes que se han publicado sobre este tema para aluata. Entonces, comenzando con los trabajos de Glander, que Glander postulaba que el balance hídrico en los monos aulladores se esperaba que fuera logrado básicamente con fuentes de agua arbórea, tanto la dieta como reservorios de agua que están en los árboles, huecos de árboles, el agua que se acumula en las bromelias y otros. Pero en ese tiempo no se esperaba o se especulaba que eso era suficiente. No, el acceso a aguas, a fuentes de agua terrestres, se consideraba que no era común o no era necesario más bien en primates arbóreos, debido, entre otras cosas, al riesgo de depredación que hablaremos en breve. Después vinieron los trabajos pioneros, porque no fueron los primeros sobre el tema, de Hilbert, también en Aluata Palliata, donde se estudiaron por primera vez el uso de fuentes de agua terrestres. Después, bueno, tenemos este trabajo de Vica, que es para Aluata Caraya, allá en Alegrete, Brasil, el sur de Brasil. Ahí ellos muestran que, bueno, eso lo Vica, ¿no? Vica muestra que los animales son capaces tanto de accesar o utilizar agua de reservorios arbóreos como de bajar al suelo en este pequeño fragmento que ellos estudiaron e incluso utilizar fuentes de agua terrestre artificiales como estanques de agua, por ejemplo. Entonces, ellos bajaban ahí y comenzaban a sorber o beber esa agua directamente con la boca. Posteriormente, bueno, tenemos los trabajos de Silver con Aluata Pigra, allá en Belice, que realmente no se enfocó, digamos, al estudio en sí del drinking behavior, sino a la dieta en general, de Sandra Smates, que publicó en The Tropical Primates, para Aluata fusca, que sería, la verdad, actualmente es Aluata guariba clamitans, ¿no? Entonces, ahí ellos estudiaron ese comportamiento por primera vez para esta especie en este Intervals State Park. Y más recientemente, bueno, el trabajo de Pedro y colaboradores, donde fueron, digamos, más allá. Este es un trabajo ya de más largo plazo, y fueron más allá de los temas que habían abordado el resto de colegas, y evaluaron los posibles factores ambientales que podrían estar influyendo en ese comportamiento de beber agua, y encontraron entre las principales conclusiones que la temperatura es un factor muy importante. Entonces estos animales beben más agua cuando el clima está más caliente, por decirlo así, y también cuando consumen más hojas. Esto lo extraje del trabajo de Vica, por ejemplo. Aquí se ilustra para Aluata Caraya. Esto es una hembra de Aluata Caraya bebiendo en una fuente de agua artificial que está en el suelo, ¿no? Entonces esos animales bajan, y a pesar del riesgo de depredación inminente, que podrían haber perros ahí o podrían haber seres humanos malintencionados, pues ellos deciden bajar y tomar el riesgo y beber el agua que necesitan.
Luego viene este es el diagrama del centro, el dibujo del centro, es del trabajo de Glander, del 78, y es para ilustrar el uso de huecos en los árboles, de tree holes, por Aluata. Entonces es más o menos un comportamiento bien documentado, que esto es desde el 78, vean, que estos animales son capaces de hacer esto, ¿no? Meter la cabeza ahí, tal vez no sea tan profundo el hueco como este, pero el comportamiento es similar, ¿no? Meten la cabeza y beben el agua que está ahí. Comúnmente usan las manos cuando son huecos menos profundos para extraer esa agua y hacen así como una concha, como una cuchara y van bebiendo o chupan el agua que va escurriendo. También en Zapallos, este es un trabajo, bueno, del 2014, Zapallos livinidosos, Aguiar reporta un comportamiento, bueno, que yo no, y ninguno de mis colegas ha reportado hasta ahora, que es el uso de herramientas como palitos o ramas para accesar el agua de los huecos. Quizás son huecos muy pequeños como para meter la boca o la mano y entonces ellos usan ese tipo de herramientas y van chupando el agua que gotea cuando sacan ese palito. Esa estrategia de zapallo no ha sido reportada para otros primates neotropicales hasta donde yo tengo conocimiento. Bueno, utilizan estos primates principalmente fuentes arbóreas, las terrestres son más raras. Para aluata y primates más frugívoros se supone que la mayor parte del agua obtenida, esto todavía es un debate, digamos, una polémica que todavía sobrevive, donde se supone que estos animales obtienen la mayor parte del agua que necesitan de la dieta, de los frutos carnosos y hojas, particularmente hojas nuevas, y eventualmente cuando llueve o hay agua suficiente, pues beben de esos huecos en los árboles y que se acumulan en bromelias. Otra cosa que se conoce, bueno, gracias al trabajo de Pedro, es que el tiempo dedicado a beber puede estar o puede aumentar con la temperatura máxima y el consumo de hojas, ¿no? Entonces, más o menos ese es el background que tenemos. Las fuentes de agua terrestre son un riesgo grande, por eso se espera que sea raro ese comportamiento, el acceso a fuentes de agua terrestre, porque hay un riesgo grande de depredación, principalmente en aquellas áreas o fragmentos que están próximos a comunidades humanas, en áreas periurbanas y rurales. En esas áreas la gente tiene muchos perros y muchas veces los dejan sueltos y son presa fácil de estos animales que normalmente atraviesan estas áreas para accesar fuentes de agua o parches de alimentación con frutos carnosos que también van a contribuir probablemente al balance hídrico. Entonces, en parte por eso se espera que el acceso a esas fuentes terrestres sea raro o que los animales no acostumbren a hacer eso. Los objetivos, bueno, primero que todo, el propósito nuestro fue investigar la dinámica de ingestión de agua por mamíferos arbóreos, utilizando como modelo Aluata guariba clamitans. Posteriormente, identificar las fuentes de agua arbóreas y terrestres utilizadas por estos animales, las estrategias utilizadas para beber agua, determinar la distribución diaria y estacional de los registros de ingestión de agua, y evaluar la influencia del tamaño del fragmento, de la estación del año, de la precipitación y la dieta, específicamente el consumo de frutos, el consumo de hojas y el consumo de flores sobre la ingestión de agua. El trabajo se desarrolló en el sur de Brasil, específicamente en el municipio de Santa María, que es este que está aquí en rojito, no sé si lo ven, en una región de Porto Alegre, del municipio de Porto Alegre, que se llama Lamí principalmente, la región de Lamí,
y en el municipio de Viamón, la región rural del municipio de Viamón. En total fueron 14 fragmentos y 14 grupos de estudio. El tamaño de esas áreas de estudio varió entre 1 hectárea y 977 hectáreas. Este fragmento, a pesar de que es grande, es un fragmento que no se puede considerar continuo porque no es totalmente conservado. Hay mucho bosque secundario ahí y no es... Hay diversas discontinuidades, pero el área total son 977. Y el tamaño de los grupos también es otro factor a considerar. No fue estándar, ¿no? Varió entre 4 y 12 individuos por grupo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, para colectar los datos se consideraron 5 estudios principales que ya habíamos realizado diferentes colegas. La mayoría de estos estudios fueron coordinados por Vica Márquez, que debe andar por ahí, y entonces eso nos garantiza en cierta forma que los métodos utilizados son comparables, porque en general usamos métodos similares. En general, los animales se muestrearon que ya eran animales habituados, ¿no? O se habituaron antes de comenzar estos estudios. Los muestreos eran mensuales en la mayor parte de los casos y consistían en 3 días continuos de monitoreo y hasta 8 días. En el caso de los 6 grupos que yo estudié, fue hecho bimestralmente eso para ir alternando entre grupos. Se utilizaron diversos métodos de observación, como escaneos instantáneos, animal focal y todas las ocurrencias, porque como son eventos raros en general de estos de beber agua, pues no podemos desperdiciar o no podemos dejar pasar, dejar sin registro esos eventos que ocurren fuera de las observaciones focales o los scans. En todos los casos se utilizaron binoculares de alta resolución para hacer las observaciones. Aquí tenemos algunas imágenes ilustrativas. Lamentablemente, no fue posible determinar la disponibilidad de fuentes de agua en estas áreas, porque estas fuentes de agua son muy inconspicuas, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, cuantificar cuántas bromelias con tanque, con agua existen en un área de 1 hasta 977 hectáreas, ¿no? Son probablemente miles de árboles que tienen, dependiendo del área, que tienen esas bromelias. Los huecos, por ejemplo, es casi imposible determinar cuántos huecos existen en un área determinada, huecos de árboles. Y principalmente la cuantificación esta se hizo a nivel de fuentes terrestres, que es relativamente más fácil cuantificar cuántas hay, ¿no? Pero lo que es fuentes de agua arbóreas es sumamente complicado y desde ya les aclaro que no fue posible cuantificarlas. Se compararon los datos obtenidos utilizando proporciones de chi cuadrado, o más bien análisis de chi cuadrado para proporciones, y también se utilizaron modelos lineales generalizados mixtos seguidos por promedios, modelos promedio, para determinar qué factores de esos que ya les mencioné son los que más influían en el número de registros de animales bebiendo. Entonces, básicamente, esa es la estructura o el diseño experimental que teníamos. Bueno, arriba lo dice, ¿no? Cada uno de esos estudios se realizó en años diferentes y lo que hicimos fue unir todas esas bases de datos para realizar un trabajo más robusto sobre el tema, que no va a contener solo 6 grupos, sino ahora vamos a tener 14 grupos para
visualizar más claramente los patrones. Nuestros resultados, bueno, en general logramos obtener 1.261 registros de animales bebiendo, y el rango varía, como podemos ver aquí en la columna de la derecha, entre 4 registros por grupo, que es muy poco, ¿no? Muy bajo, pero eso fue lo que se logró observar en el fragmento S1, hasta 322 registros, que ya sería aquí en el fragmento S7. La S significa small, que son fragmentos menores de 10 hectáreas, medium, son fragmentos menores de 20 hectáreas, y large son fragmentos de 90 hectáreas para arriba. Eso significan la letra de los sitios. Y como ustedes pueden ver acá, el tamaño de grupos, si vemos, vamos a ver en la columna. Bueno, aquí está, en la columna esta que dice Group Size, ahí tenemos el primer número que aparece, es el tamaño de grupo. El tamaño de grupo no parece tener ninguna relación con el número de registros, ¿no? Porque hay grupos que tienen pocos individuos, como el S7, y tiene 322 registros, mientras que otro grupo con un número similar de individuos, que es el S1, tiene solo 4. Entonces, eso definitivamente no tuvo un efecto. ¿Cuáles fueron las principales estrategias conductuales que usaron estos animales para beber? Bueno, una de las más frecuentemente observadas era el hecho de beber en huecos de árboles, en los tree holes. Principalmente son huecos en ficus, pero también en otros árboles grandes, y los animales meten la cabeza ahí, y bueno, ya vimos el esquema de Glander, ¿no? Entonces ocurre algo similar, aunque en los grupos, por ejemplo, que yo estudié, recuerdo que los huecos no eran tan profundos, pero bueno, hay huecos de todo tipo de profundidad, y es muy difícil detectarlos. Uno solo los detecta cuando acompaña a los monos y ellos te enseñan esos huecos. Antes de eso es casi imposible cuantificar cuántos huecos hay. Otra fuente importante son las orquídeas, principalmente bromelias, las bromeliaces. Bricia es uno de los géneros más utilizados, por ejemplo. Entonces los animales llegan después de un día de lluvia, o pasaron algunos días de lluvia y todavía hay un reservatorio de agua ahí en la roseta. Los animales llegan y agarran el agua con la mano y empiezan a chupar ahí el agua que escurre por los dedos, o si es una bromelia muy grande, como en el caso de Bricia gigantea, que es una bromelia de más de 1 metro que hay allá en el sur de Brasil. Los animales metían directamente la boca para beber esa agua, y cuando son bromelias pequeñas, a veces ellos le van quitando las hojas y van chupando el agua que va saliendo, y también se ayudan con las manos. Y la otra fuente de agua, que es más raro de observar esto, es el agua de los ríos. Entonces, cuando los animales beben agua del río, es muy curioso, y casi también que se esperaba, ¿no? Que son excesivamente cautelosos. Ellos no bajan así en grupo a beber agua, sino que se van alternando. Normalmente primero bajan los juveniles, que son más tequiosos, más desprecavidos. Arriba queda el macho y algunas hembras adultas vigilando, y poco a poco se van turnando. Entonces bajan los juveniles, beben, suben, y después van bajando poco a poco los adultos. Y rara vez usted ve todos los animales abajo bebiendo. Siempre hay varios que se quedan arriba alarmados. Ellos reaccionan al menor sonido que escuchen en el suelo, o al menor ruido. Todos los que estaban abajo
suben rápidamente por las lianas, por los bejucos, de nuevo a una posición, entre comillas, segura. Entonces, así ocurre eso. Normalmente bajan y quedan guindando, colgados de la cola, y comienzan a chupar directamente, a beber directamente con la boca. En otros casos, ponen las dos patas en el suelo y agachan la cabeza y comienzan a chupar también directamente con la boca, a sorber. Y más o menos ese es el comportamiento que tienen cuando beben en un río. Entonces, por eso es tan difícil captar fotos cuando están bebiendo agua en un río, porque incluso cuando uno abre la mochila para sacar la cámara, eso les incomoda y ya todos suben corriendo de nuevo. Y es difícil, ya tiene uno que estar preparado con la cámara, porque ellos son muy ariscos, aún los grupos que están habituados. Las principales fuentes de agua de los grupos de aulladores que estudiamos, pues fueron los riachuelos, que aquí viene en este gráfico como strings, que representan aproximadamente 44% de los registros de beber agua, seguidos por los huecos en árbol, que representan 26%. Después siguen las bromelias, un 16%, las pozas. Las pozas es esto que dice aquí, pools. Son pequeños charcos o estacionales que están ahí en el suelo, a veces de menos de medio metro, y ellos bajan ahí a chupar, a beber esa agua. Comúnmente se ayudan con las manos. Y después tenemos los ríos, ¿no? Que es mucho más raro, que representa un 3%. Entonces, más o menos, eso fue lo que observamos en cuanto a las fuentes de agua que utilizaban. En cuanto a la estacionalidad de los registros de beber, pues no encontramos una relación o un patrón claro. Solo se vio que, en términos generales, como se muestra en esta última barra, en primavera los animales tienden a beber menos. Eso son los principales resultados en cuanto a la estacionalidad. Otro resultado muy interesante, que la verdad ninguno lo esperábamos, aunque sí podría haberse suponido que iba a ocurrir algo así, pero la verdad no lo esperábamos, es que la mayor parte de registros presentan un pico en las horas de la tarde, particularmente entre las 15 y 17 horas. Entonces, no es ni siquiera a mediodía que aumenta el número de registros, sino al final de la tarde. Y eso es consistente, o fue consistente, en prácticamente todos los grupos en los que tenemos datos. Aquí solo puse datos para 8 grupos, porque el gráfico era muy largo, pero en el resto de grupos el patrón es muy, pero muy similar. A partir de las 15 horas hasta las 17 más o menos, se da un pico en el número de registros de beber. Y como pueden ver, hay diferencias significativas, ¿no? Las letras diferentes representan diferencias significativas. Entonces, tiende a ser mayor en horas de la tarde que durante la mañana el número de registros. Y eso estuvo asociado al pico de temperatura. Como podemos ver aquí, esta es la temperatura ambiente, los puntitos en verde, y esta es la hora del día. Entonces podemos ver que la temperatura se incrementa o se va incrementando en las horas de la tarde, a partir de las 15 más o menos, y precisamente en esas horas es que es más común ver los animales bebiendo. No en todos los fragmentos ocurrió o fue significativo, pero hay una tendencia. Para el resto de fragmentos no tenemos esos datos,
de temperatura a lo largo de las horas del día, pero esperaríamos que fuera un patrón similar a este que estamos observando acá. Los principales predictores del drinking behavior, o del comportamiento de beber agua, fueron principalmente el consumo de hojas. Como podemos ver, aquí aparece prácticamente consumo de hojas y consumo de flores, aparecen en todos los mejores modelos que determinamos. Y a la hora de hacer el average model, encontramos que el consumo de flores y el consumo de hojas son los principales factores que explican las variaciones en el número de registros de animales bebiendo agua. Específicamente, ellos beben menos agua cuando consumen más flores y al aumentar el consumo de hojas, también aumenta el número de registros de alimentación, tal y como ya se había reportado, Pedro allá en México. Entonces, bueno, el consumo de flores y hojas fueron los factores más importantes. Y el consumo de frutos maduros, esto es interesante, el consumo de frutos en general, la temperatura y el tamaño el tamaño del fragmento, que fueron las otras variables que se analizaron, no tuvieron un efecto significativo, ¿no? Como lo podemos ver aquí en esta tabla. Entonces, ya para hacer una conclusión general, bueno, la mayoría de grupos de monos aulladores que estudiamos son capaces de complementar el agua bebida en diferentes fuentes arbóreas con fuentes terrestres. Bajar al suelo para beber agua es un patrón generalizado, por lo menos en el sur de Brasil, con estos 14 grupos que estudiamos. Y esto ocurre muy interesantemente a pesar del riesgo inminente de depredación por felinos o perros domésticos, que, bueno, no lo mencioné en la introducción, pero es una de las causas de mortalidad más importantes en estas regiones periurbanas y rurales del sur de Brasil. Después de la electrocución, es la segunda causa de mortalidad o de fatalidades que se presentan en estas zonas. Entonces, fue un poco inesperado tal vez que fuera la fuente de agua externa más importante para todos estos grupos. El agua performada y metabólica es insuficiente para satisfacer las necesidades de estos animales. Eso quedó clarísimo, debido al gran consumo o al alto número de registros de beber en fuentes terrestres. Y evidentemente los animales están dispuestos a correr ese riesgo que yo llamo mortal de bajar al suelo y beber agua, debido a que compensa, ¿no? En la balanza quizás sea más el beneficio que el costo que puede conllevar esa decisión de bajar al suelo y exponerse a la depredación. Entonces, ellos tienen sus estrategias para minimizar la depredación, pero hemos visto que no es suficiente, no es suficientemente efectiva. Estos animales son muy lentos en el suelo y la presencia repentina de un depredador como un perro, por ejemplo, probablemente pueda resultar en la muerte del individuo. La estacionalidad climática solo tuvo un efecto leve sobre el drinking behavior, y esto probablemente se debe a las condiciones particulares, a las condiciones climáticas particulares del sur de Brasil, donde no hay una estación lluviosa definida. Entonces, digamos, sí tenemos meses que son más calientes o menos calientes, pero la distribución del agua es relativamente uniforme a lo largo del año. Entonces, quizás eso reduce
el estrés hídrico y la necesidad de beber en las épocas más calientes. El aumento de registros de monos bebiendo, bueno, ya lo mencionamos, que aumenta al final de la tarde, y eso podría ser una estrategia para recuperar el agua perdida y recuperar el equilibrio osmótico, o sí, el balance osmótico de la sangre durante las horas de la tarde. O sea, en la mañana y al inicio de la tarde hubo una pérdida grande de agua que tiene que ser recuperada, y nuestros datos sugieren que ese momento es a partir de las 3 horas hasta las 17 horas más o menos. Entonces, el hecho de que los animales inviertan una parte importante del tiempo bebiendo agua al final de la tarde, sugiere que puede ser una forma de termorregular también y de evitar una posible deshidratación, que a su vez ayuda a recuperar el balance osmótico. El consumo de hojas y el consumo de flores son los principales factores o los principales predictores del drinking behavior, en contraste con el consumo de frutos y las variables climáticas. Probablemente esto esté relacionado con la hipótesis de detoxificación de metabolitos que ya mencionamos al inicio, ¿no? Entonces, cuando los animales consumen más material foliar, que es un material más seco, a no ser que sean hojas nuevas, pero sabemos que las hojas nuevas están raramente disponibles, entonces lo más probable es que se trate de hojas maduras con muy poco contenido de agua y ricas en metabolitos secundarios. Entonces, al aumentar el consumo de agua los días que consumen más hojas, pues podrían estar contribuyendo a la detoxificación, y eso apoyaría esta hipótesis. Entonces, básicamente esos son los principales resultados que tenemos. Agradecer a todas las personas que colaboraron en algún momento del proyecto. Ningún proyecto se realiza solo por una única persona, siempre hay colaboradores, hay personas que nos asisten logísticamente, hay personas que nos financian, etcétera. Y sin esas personas sería inviable cualquier proyecto. Eso sería todo lo que les tenía preparado para hoy. Muchísimas gracias, Oscar. Una presentación muy interesante de un tema que muy pocos a veces nos percatamos de esas actividades de toma de agua, de búsqueda de agua por los monos, sobre todo los monos nuestros que son arborícolas. Yo sé que aquí en el chat hay una conversación bastante buena sobre el tema, pero sí quisiera preguntarte anticipadamente algunas cositas, como por ejemplo si ustedes observaron en sus giras algún tipo de consumo de briófitos, que los briófitos en algunos bosques, sobre todo de altura, podrían ser otra fuente de consumo de agua, una fuente extra de agua. No sé si ustedes observaron algo de eso. Bueno, yo hablo por mí, no conozco las otras colegas, son varios autores, ¿no? En mi caso, en los grupos que yo estudié, que fueron 6, era raro el consumo de briófitos. A veces consumían las raíces, sí, o algunas hojas de orquídeas, pero el tiempo, digamos, si lo vemos en porcentaje de registros de alimentación, sería tal vez menos de 0,05, o más bien de 0,5, muy poco. Briófitos, Oscar, não epífitos, a não ser que o Pedro tenha perguntado de epífitos. Ok, no recuerdo. Briófitos. Sí, escuché mal. Briófitos. Me hubiera gustado saber qué tal, Julio César. Me hubiera gustado saber un poquito más sobre el área de estudio porque
por ejemplo, no manejo cuál es la estación seca y lluviosa de ustedes allá o cuál es el tipo de bosque que se presenta y sabes que en base a eso podemos saber qué especies podrían ser más abundantes. No sé si por ejemplo, qué especies en abundancia se encontraron o si hubo alguna especie de dominante de árboles o qué Sí, árboles también ofrecen huecos, que son uno de los mayores puntos donde se tomaba agua, ¿no? Según las observaciones. la pregunta Va es a para mí, variar ¿no? entre las áreas. Sí, va a variar entre las áreas. Solo voy a Ok, responder ok. la cuestión del lluvia. Acá en nuestro estado tenemos lluvia todo el año. No tenemos seca en lluvia. No hay estación lluviosa seca. Tenemos siempre como más, pelo menos es el esperado, tener como 100 milímetros pelo menos de lluvia por mes. Entonces no se tiene calor y frío, pero la humedad y la lluvia es bien distribuida. Oscar puede responder las plantas. Sí, claro. Gracias. Las plantas que son más propensas, por decirlo así, a tener huecos, ficus, que ya lo mencioné, ¿no? El género ficus. También guapira, el género guapira, opósita específicamente. A veces Alophilus edulis, ahí yo les presenté los frutos de Alophilus edulis en las primeras diapositivas. En general son árboles grandes y viejos que tienden a podrirse o cae una rama grande y ahí se va pudriendo y se va haciendo un agujero. Y ese agujero se llena de agua y los animales eh, lo integran a su memoria espacial y ellos saben exactamente dónde están esos agujeros, pero uno no sabe, uno solo los descubre siguiendo estos animales. Gracias. Quería saber también si habían encontrado algún tipo de diferencia entre edades al consumo de agua o jerarquía también, así tal cual ocurre con la comida. Si las fuentes de agua también son específicos en eso o incluso, bueno, no sé si tengan datos suficientes también sobre eso, porque veo que de todos los 14 grupos, pocos fueron los que tuvieron realmente datos fuertes. No sé si me expandes ahí, Oscar. ¿Datos fuertes en qué sentido, Pedro? En cuanto a observación directa de los animales consumiendo agua. Pero eso depende de cuánto los beben. Entonces tenemos, pienso que datos fuertes porque tenemos muchas horas de observación. Ellos no estaban bebiendo en algunas veces. Entonces, Estos son los datos a que te referís. Si usted lo compara con otros datos de la literatura, hay registros de 70, hay artículos con 70 registros, con 60, con 120. Aquí pero estamos la, pero la situación es el número de registro, Oscar, y sí el esfuerzo a y el, muestral que esfuer, tenemos. el esfuerzo de muestreo, pues lo tenemos acá, ¿no? Entonces estamos Sí, por hablando que eso, bueno, el sí. menor esfuerzo de muestreo fueron en este fragmento, en el S1, 492 horas. Sí, yo Eh, me refería más bien Y, a datos fuertes en el sentido de entre su misma muestra, datos fuertes para comparación, porque quizás no en todos tuvieron la misma cantidad de horas de esfuerzo o alguna otra situación. bueno, Eh, sí, pero preguntaba más bien si había diferencias o encontraban diferencias a nivel de edades en consumo, de o edades. sí, y también sí por los fragmentos. Bueno, la verdad, el componente edad no lo analizamos. Aquí estamos considerando todos los registros y no se analizó porque en tres de estos grupos, o más bien, creo que eran más bien como cinco, no se diferenció la edad o solo se consideraron los adultos. Entonces, ese factor de edad, la verdad no fue considerado en estos análisis. Se Muchas podría gracias, Oscar. considerar para algunos grupos, creo que son como 8. Muy interesante, de verdad, esas observaciones, porque, bueno, tú sabes, acá nosotros también eventualmente vemos, mientras seguimos a los grupos,
y se nos hace bastante difícil observar ese tipo de eventos, aunque sí he visto no aulladores, pero monos cariblancos usando esos huecos, y de hecho ellos cuando pasan por la procesión que hacen para ir de un sitio a otro, lo he visto hundirse en huecos con agua, como bañarse un poco, salir, y todos hacen lo mismo. Pero es otro tipo de uso de agua que tienen en ese momento, ¿no? Y bueno, última pregunta para ti, Oscar, sobre el hecho de que qué posibilidades hay de observar o medir lo inverso. Es decir, cuánto tiempo por un grupo que observes puedes encontrar o no actividades de que estén tomando agua. Quizás medir qué tanto tiempo demoran en conseguir una fuente de agua o qué tantas veces orinan. Si sigue un solo grupo, por ejemplo, nosotros con aulladores, por ejemplo, sabemos ya que en específicas horas del día ellos defecan y orinan. Entonces, quizás hacer un tipo de relación así, ¿qué tan factible crees que sea eso para este estudio sobre consumo y también pérdida de agua? Oscar. No sé si te entendí bien. Vos decís hacer lo inverso, sería la probabilidad de que no beban agua. Bueno, pues es muy difícil hacer algo así, porque a veces es medio impredecible, ¿no? A pesar de que sabemos que defecan principalmente en ciertas horas del día, antes del mediodía, al final, después de las 3 de la tarde, cuando se activan de nuevo, tal vez se podría determinar las pérdidas de agua, digamos, los momentos en que más agua podrían perder, por lo menos a través de las excretas y la orina. Pero evaporación y eso, imposible, ¿no? Por lo menos no con las técnicas que usamos. Y los momentos del día en que beben más agua, pues esos gráficos nos indican que es más al final de la tarde, ¿no? Después de las 3. Pero no es fácil de hacer un estudio de ese tipo que vos decís inverso. Habría muchos factores, ahí sería medio cuestionable. Sí, me imagino. Bueno, de hecho es difícil hacerlo hasta observando o buscando los animales, Sí. o al menos es lo que vi, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas, no sé si en el chat, no sé si los que estaban comentando sobre el tema quieren, porque se extendió bastante, no sé si quieren utilizar el micrófono, tienen el micrófono a la disponibilidad. Ahí estaba el doctor Sergio Silva, estaba Daniela. Pedro, solo me permites, por favor, Vanessa menciona aquí que también usan los huecos que se presentan en Enterolobium. Allá Perfecto. sí, es otra especie que utilizan también para beber agua de huecos. Excelente, gracias Vanessa. Si alguien desea comentar algo, tienen los micrófonos a la disposición. Bueno, Juan Carlos aparentemente no lo tiene disponible. Él decía lo siguiente, en el caso de monos predominantes frugívoros como ateles, que adquieren el agua de manera más directa, aún existe una motivación intensa por conseguirlos, y por el caso contrario, primates más de tipo omnívoro, como monos ardilla o capuchinos, que le entran en mucho a los insectos, pareciera que no les importa el agua. Desde tu punto de vista, ¿cómo se estructura un gradiente de los requerimientos de agua de los primates mesoamericanos, de acuerdo a, por ejemplo, dieta, estacionalidad, tamaño de grupo, tamaño y tipo de hábitat y diversidad florística? Muchas gracias y felicidades. ¿Quién es el que pregunta eso? Disculpa. Es el doctor Juan Carlos Sergio Silva. Oiga, Juan Carlos, ahora me pusiste en aprietos, ¿eh? ¿Qué preguntas? Muy interesantes, pero de ahí, si yo tuviera la respuesta a eso, estaría en la NASA, dijo un amigo. Bueno, requiere otra hora para Oscar responder. requiere otra hora. Bueno, yo esperaría que la necesidad de beber agua, si pudiéramos hacer un gradiente, digamos, cuál animal necesita beber más agua que otro, pues
Pondría primero a los animales más folívoros, ¿no? Aunque sabemos que Aluata no es, entre comillas, folívoro, va a depender del contexto, de la disponibilidad de recursos, espaciotemporal y otros factores. Pero pondría de mayor prioridad a menor prioridad, pondría Aluata. Después quizás seguiría, en el caso de Mesoamérica, seguiría Zeus, tal vez. Y posteriormente pondría a Teles, que la dieta sabemos que tiende a ser más frugívora que el resto de estos animales que mencioné. En el caso del tití, el tití no sé dónde lo pondría porque es demasiado omnívoro, pero tal vez lo pondría en un nivel junto con Zeus. Bueno, Daniela en Costa Rica dice, los monos tití en época seca han bajado a quebradas, luego los he visto tomar larvas de insectos tipo espuma y de huevos de tronco, pero no es frecuente según mi percepción, pero es interesante, también los he visto tomando néctar de flores. Esa es otra observación esa es otra observación interesante. Algo que es que esto es demasiado dinámico, ¿no? Nosotros estamos intentando simplificar lo que es sumamente complejo. Una de esas factores que complica las cosas, por ejemplo, es el uso. Bueno, ya Daniela mencionó otra fuente, ¿no? Que es muy difícil de determinar, que es el consumo de néctar. Uno no sabe hasta qué punto el consumo de flores está estimulado más bien por el néctar que puedan tener esas flores. O sea, cualquier flor no sería igualmente consumida, sino aquellas que tienen más néctar. Otro factor importantísimo que es sumamente difícil de evaluar, ahí sí servirían tus cámaras Orión, Pedro, que es determinar el consumo de rocío, el uso de rocío al inicio de la mañana, al puro inicio de la mañana por estos animales, porque, por ejemplo, el grupo S1, que es un fragmento pequeño, solo encontramos 4 registros, siendo que el esfuerzo muestreo es muy similar a los otros grupos. Entonces, una de las cosas que podría estar ocurriendo, pero que sería sumamente difícil de determinar, no imposible, pero tal vez con cámara se pueda, en los sitios dormideros, sería el uso del rocío, que en la mañana en el que se depositan las hojas y ellos ahí lamerían esas hojas o chuparían las gotitas que caen de las hojas, pero eso sería bastante complicado. Tal vez con cámaras, con otro tipo de metodología más fina, complementaria, podríamos determinar si el rocío podría tener una influencia, o incluso para África se han reportado animales que chupan los troncos, las ramas después de la lluvia o al inicio de la mañana. Entonces, eso no fue determinado, no lo observamos. Yo creo que ninguno de los colegas que participó en el proyecto lo observó, pero eso no significa que no pueda haber ocurrido. Quizás detectar los puntos claves primero en observaciones ad libitum y después utilizar cámaras trampa, como dices, para entonces ya hacer cuantificaciones de uso, ¿no?, del área. Luz Loría de FSPP, aquí Panamá, dice, estudios de Linda Fedigan en Costa Rica indican que en época seca los primates utilizan bastante cursos de agua para beber. Específicamente yo creo que son los monos cariblancos, sí, dice Capuchinos. No sé si alguien más quisiera... acá está Carol Gutiérrez que quiere comentar algo. Adelante, Eu quero. Sí, doctora Zenaida, primero vamos a darle la oportunidad a Carol y después entonces con mucho gusto, ¿sí? Adelante, Carol. No lo trabajamos en tiempo, pero eventualmente podríamos buscar la forma de convertirlo. Pero si vemos, vamos a ir a la tablita. Si vemos la tabla, uno esperaría que... estos registros que están acá, si los podríamos convertir, digamos, a tiempo, pero algunos de estos registros son todas las ocurrencias. Tendríamos que
descartar todos aquellos registros que no fueron tomados, digamos, por animal focal o por scans. Pero el dato ahora sí no podría dártelo, pero bueno, el número de registros es un indicador, digamos, de que, bueno, donde hubo más registros probablemente invierten más tiempo, pero te quedo debiendo eso, sería hacer reanalizar esos datos y intentar determinar en tiempo cuánto representan esos registros, pero sí es una observación interesante. Sí, claro, de hecho, todos estos trabajos, los 5 trabajos, el objetivo principal no fue determinar el consumo de agua, y sí la dieta en general, pero como uno va registrando todo lo que hacen, obviamente cualquier comportamiento de este tipo también es registrado. Entonces sí, tenemos datos bastante robustos, ya salieron varias publicaciones solo sobre la dieta, y ahora estamos reaprovechando, entre comillas, los otros datos que quedaron en esas bases de datos, por ejemplo, el consumo de agua. Este trabajo o todos los estudios a partir de los cuales se derivan los datos no fueron realizados pensando en drinking behavior, en colectar datos sobre agua, sino si hubiéramos contemplado eso que estás diciendo, análisis del contenido de metabolitos secundarios, contenido de agua, etcétera. Pero, digamos, esto que estamos haciendo es un plus de los datos de dieta que habíamos colectado y de comportamiento. Entonces, por esa razón, esos datos que decís no fueron colectados. Gracias, Oscar. Tenemos entonces a la doctora en línea para hablar. Adelante, doctora Celinda. Está ansiosa, ¿eh? Eu muito, Oscar. Muito Eu quero te dar os ansiosa. parabéns pelo seu trabalho, um trabalho maravilhoso. Eu não sei se você sabe, durante 8 anos, nós fizemos um projeto com o ProBio, aqui no Brasil, em 8 fragmentos florestais. E a gente coletava folha de todas as áreas e a gente passávamos 3 meses de verão, 3 meses de inverno dentro da floresta, coletando tudo. E a Márcia Sepulveda, que fez a tese de doutorado dela, ela dosou todos os componentes, inclusive água, carboidratos, lipídios, compostos secundários, e ela fez a tese baseada nisso. Bom, durante esse trabalho, eu estive no campo durante os 8 anos, durante os 4 anos seguidos, e baixíssimo índice de água consumida. Porque o aluata, ele é neoglicogênico, na verdade, né? Ele não faz glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e assim por diante. Ele vai pelos compostos secundários. A glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, para ele, é um segundo plano, é uma coisa menor. Ele pega ali dos metabólitos, a metabolização dos micro-organismos, e desses micro-organismos eles fazem os compostos voláteis, e a partir do propionato é que faz a neoglicogênese, né? A maior fonte de glicose dele vem por aí, né? Então, eu sempre questionei, né? Sempre questionei essa história da água nos aluatas, porque ele bebia, vimos muito pouco consumo de água durante esses 4 anos. Eu via, às vezes eu via ele em bromélias, e eu estava com 5 grupos direto, são 5 anos direto, não é? É uma coisa assim, eu sei onde eles dormem, onde eles comem, todo mundo fica impressionado, porque eu sei, a minha empregada dizia, a senhora sabe mais da mata do que daqui. E realmente eu sei onde eles estão, eu vou direto embaixo deles. Mas eu sempre questionei tudo isso, e nos cativeiros, a mesma coisa, Oscar. Então, é uma coisa que eu fico intrigada, é que realmente, por eles usarem via propionato, fazendo neoglicogênese. Eu sou bioquímica, né? Eu fiz mestrado, doutorado em bioquímica médica antes de fazer em biologia comparada. Então, eu digo assim, eu sempre questionei muito essa história da fonte. E como a gente coletava solo e seiva e tudo para ver por que da preferência dessa árvore e não daquela, eu tenho algumas questões assim. Você não acha que isso tem uma relação direta com a umidade do solo e a umidade? Porque aí o animal, por exemplo, em diferentes regiões, ele beberia mais ou menos água, dependendo, é uma pergunta que eu te faço,
dependendo da região. Por exemplo, aqui é muito úmido. Aqui é uma região extremamente úmida ao longo do ano. Você entende? E mesmo em cativeiro, porque daria para fazer uma comparação com o consumo de água em cativeiro, vamos dizer assim. O índice de consumo, eu cheguei a pirar uma época de tal forma que eu chegava a medir o quanto eu boto de água e o quanto eles consumiam. Você entende? E daí eu falava, mas evaporou um tanto e não sei o que, não sei o que. Então, seria muito interessante se a gente pudesse relacionar, se tivesse uma relação, vou até procurar isso nos nossos dados, tá? Porque como tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, se a variação do índice de água dessas regiões, dessas folhas dessas regiões, não são muito diferentes, justamente devido à umidade relativa do ar. Que aí eles teriam mais consumo de folhas em regiões mais secas. O que você acha disso? O que você pensa disso? E talvez a gente pudesse conversar para tentar pensar em algo que pudesse ser feito com 58 animais de cativeiro, com 48 animais de cativeiro, para a gente ter uma noção assim do quanto de água realmente, porque a gente sabe o fruto que dá, né, no cativeiro, sabe a folha que dá, é tudo controlado, a gente mede tudo. Então, daria para a gente saber o quanto de água ele está consumindo nisso tudo, o quanto ele está urinando, porque eu coleto urina diária, e o quanto ele está realmente absorvendo. Não sei. Adorei a sua apresentação, tá? De parabéns. E me responda se você não acha que tem uma relação direta com a umidade relativa. Gracias, Celinda. Yo creo que casi ninguno de los colegas latinos entendió, pero bueno, yo entendí. Que bom! Porque es que habla muy rápido, ¿sabe? Entonces, nosotros los latinos entendemos portugués y habla muy, muy despacito, pero bueno, yo creo que te entendí. Mas traduza para eles, então. De ahí es que fue tanto que no anoté. Pero bueno, ella quiere saber si la humedad relativa influencia ese consumo de agua y el contenido de agua que tienen las hojas y demás ítems vegetales en las diferentes regiones que están estos animales. Yo creo que podría quizás haber algún efecto, pero como nosotros no tenemos ningún análisis al respecto del contenido de agua, pues sería muy difícil decirte, pero ciertamente en cautiverio, así como lo planteas, yo creo que sería la única forma, bajo condiciones controladas, saber exactamente qué tiene cada uno de los ítems alimentarios que los bullíos están consumiendo, ¿no? Y eso llevarlo debidamente registrado en condiciones de cautiverio, pero el problema, digamos, en cautiverio que yo veo es que también les dan agua normal, entonces como que ya no sería el comportamiento normal, no sé qué tan extrapolables serían esos datos de cautiverio a naturaleza, ¿entendió? Y pero podría evaluarse, ¿sabe? Podría evaluarse. A mí no me parece que sea algo imposible. Yo creo que eventualmente, si hay una forma de determinar el consumo mínimo requerido por estos animales para tener una salud apropiada y realizar sus funciones básicas, vitales, sería a través de un experimento de cautiverio. En vida libre es casi imposible, sí. Perdón que te interrumpa, es que tengo aquí a otro comentario del doctor Pozo Montuy. Entonces, Sí. Carol, adelante. Mientras no sea uno como el anterior. Esa pregunta está, sí.
Sí, no, está interesante esa pregunta y es fácil de analizar. Ahora no lo recuerdo de memoria, pero ciertamente es menos de un 5% en la mayoría de grupos. Es un porcentaje muy bajo. Por eso, no es por casualidad que hay tan pocos estudios sobre el tema. Incluso Celinda nos mencionaba que en 5 grupos los estuvo observando no sé cuántos años. ¿Cuántos años fueron, Celinda? Que observaste esos grupos, 5 años. Y nunca vio un registro de animales bebiendo agua. Normalmente, para ver un animal bebiendo agua, un aullador de estos, es necesario seguirlo desde que amanece, tiempo continuo, así, desde que amanece hasta que se van a dormir, el día entero, 10, 12 horas continuas. Si uno va solo a ciertas épocas del día y eso, como son, digamos, por día a veces son menos de un minuto que beben agua. Y si usted no estuvo ahí en ese lugar presente un minuto, va a reportar 0. A veces son 2 minutos, máximo que yo recuerdo, por lo menos en mis grupos, entre 7 y 9 minutos, no llegaba a 10, el día que más tiempo invirtieron bebiendo agua, por lo menos en el río, ¿sabe? Entonces, si uno no está en el momento apropiado, en el lugar apropiado, no va a registrar 0, ¿no? Son eventos raros y quizás por eso ¿verdad? son impredecibles, pero no tanto. Eso es lo que quería mencionar. Al inicio yo mencioné que una de las limitaciones del estudio es que no logramos determinar cuantitativamente la disponibilidad de fuentes de agua. En el caso de las fuentes arbóreas es casi imposible, no se me ocurre cómo tener un estudio fidedigno de la disponibilidad de huecos en árboles, por ejemplo, o de orquídeas o de bromelias con agua. Yo creo que gran parte de esa variación que observamos en el número de registros de debe a la disponibilidad de estas fuentes de agua que no fueron determinadas por la complejidad. Yo creo que eso tiene un efecto importante, pero es muy difícil de determinarlo. Solo podemos determinar, digamos, si había ríos o si no había ríos, si había riachuelos. Claro. Sí. Oscar, disculpa, aquí está Inés Azofeifa de Costa Rica. Ella comenta, al conocer datos como este sobre requerimientos de agua para las especies de primates en sitios que sufren sequía, como por ejemplo en Guanacaste en el 2015, que murieron animales de vida silvestre, algunas personas optaron por colocar bebederos de agua. ¿Qué opinas usted sobre esto y qué recomendaciones daría? Por ejemplo, los cebus en algunas partes de área de conservación de Guanacaste se acercan a pilas para tomar agua. Es cierto, sí, eso también ocurre en el sur de Brasil, incluso ahí les mostré ese trabajo de Vika, los animales bebiendo de reservorios de agua que tienen las personas ahí, de estanques o azudes. Hay algunos estudios que vi en África que hacen eso también, les ponen como unas canoas, unos recipientes en los árboles para que ellos lleguen a beber, particularmente en las épocas más duras, más secas, pero yo particularmente no lo recomendaría. Primero porque en cierta forma eso va a habituar los animales, va a hacerlos presa más fácil, digamos, para aquellas personas malintencionadas que quieran hacer algún daño o incluso robarse de las crías, etcétera. Tal vez tendría que ser un área protegida o algo que esté bien monitoreado, fiscalizado para evitar que ocurran ese tipo de cosas. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista meramente biológico, de ahí estaríamos interviniendo con los procesos de selección natural, por decirlo así, ¿no? Si el animal no logra sobrevivir a una sequía intensa, porque no tuvo la capacidad cognitiva suficiente como para recordar dónde estaban las fuentes potenciales de agua o inventar, entre comillas, formas de accesar agua, pues
Esos son los animales que por selección natural deberían desaparecer y van a quedar solo aquellos que tienen una mayor capacidad para sobrevivir en esas condiciones drásticas. Entonces, yo soy más darwinista en ese sentido. Y Pero apoyo, no, sí, perdón, Oscar, sí, continúa. pero no descarto que en algunos casos podría ser de alguna utilidad utilizar esas estrategias cuando existe evidencia de que realmente los animales están muriendo de sed. Yo no recuerdo haber visto aquí en Costa Rica casos probados de que haya aulladores o otros monos muriendo específicamente de sed. Entonces no veo que sea indispensable. Sí, yo apoyo también lo que dice el doctor Chávez, porque nosotros en una zona bastante fragmentada que tenemos acá en la península de Azuero, suroeste de Panamá, hemos encontrado ahora con estudios de parasitología que hay muchos individuos que están teniendo una alta prevalencia de parásitos que están relacionados con el ser humano, y es justamente porque ellos bajan a las casas y comen o toman agua de los bebederos de los perros. Y algunas veces pienso que, bueno, si es así, es una forma también de que les ocurra una antropozonosis, o también, incluso aunque el agua sea limpia y se le haga un bebedero para ellos, quizás, como tú dices, los hace vulnerables a que después alguien les pueda poner venenos allí, porque así como vemos quienes nos gustan los animales, Claro. también hay personas que quieren deshacerse de ellos. Hay que ser muy, muy cuidadoso con eso. Tenemos un comentario de Ale Cuervo. Ella dice: hola, tengo una pregunta. ¿Se observó alguna asociación entre el tipo de fragmento en cuanto a estructura vegetal y la estrategia predominante para beber agua? Considerando la importancia del agua para mantenerse con vida, ¿cómo podría este aspecto, la necesidad de hidratación, determinar el comportamiento de los monos en uno y otro tipo de fragmento? Es decir, si puede considerarse que en estos organismos exista un alto grado de plasticidad conductual para compensar la relativa falta de plasticidad fisiológica, ¿podría este mecanismo a la larga conllevar a las poblaciones expuestas a fuentes de agua con más peligros una especie handicap, por ejemplo, por decirlo así? Eso fue casi una tesis, ¿eh? Bueno, para responderte así sintéticamente, yo creo que sí, ellos son capaces de tener un repertorio conductual apropiado para minimizar el riesgo de deshidratación y para mejorar la termorregulación. Ya al inicio de la charla mencioné, por ejemplo, la búsqueda de sombra. Entonces, en las horas más calientes del día y de mayor irradiación solar, ellos normalmente bajan la copa de los árboles y buscan la sombra, o se van directamente, en lugares donde hay ríos, se van directamente al bosque ripario, y ahí pues ahí corre una brisa, ahí eso les ayuda considerablemente. Bueno, no lo medimos, pero es evidente que eso puede ayudar a prevenir la evaporación del agua y a regular la temperatura de los cuerpos. Entonces, esas son estrategias que uno ve día a día cuando está con los animales. Salió el sol, está muy fuerte el sol, la radiación, ellos van al río. Donde hay río, van al río, y donde no hay río, pues buscan una buena sombra. Entonces, esas estrategias conductuales son fundamentales, junto con algunas que potencialmente podrían ocurrir, que es lamer el rocío o el agua remanente en las hojas al inicio de la mañana, que también es bien común ver eso, digamos, en el sur de Brasil. Cuando uno iba de mañanita, usted podía ver las hojas cargadas de rocío, de gotitas, y lo que sí no logramos registrar es si los animales realmente tenían esa inteligencia, entre comillas, como para lamer o aprovechar esa agua que estaba ahí. Oscar, tenemos algunos comentarios interesantes
Me gustaría darle la palabra a Vanessa, que está allí. Ella estaba comentando algunas cositas, pero como es portugués. Sí, Vanessa. Vanessa, que es coautora también del trabajo, entonces ella ya conoce bien estos datos. Claro, Vanessa, adelante, si es posible. Sim, olá. Dos comentários era acerca do percentual de registros de beber em relação ao padrão de atividades diárias. Eu informei que na minha área de estudo, isso seria de no máximo 3%. Uhum. Esse era um dos comentários que havia aqui. E o outro, Oscar, algo que se podes comentar, a tua opinião sobre a influência da habituação do grupo, ou talvez do número de observadores presentes no momento, né, da observação do grupo, porque eu também não tenho muito conhecimento de como são em todas as áreas. Zelinda, me surpreende a informação da Zelinda de nunca ter visto eles beberem, porque na minha área, como eu estava somente eu observando e em completo silêncio, era certo que praticamente todo dia havia um horário que já se podia prever. Agora eles vão a tal lugar para beber, né? E lá iam e bebiam. E entre os estudos existem diferenças. Então, gostaria que comentasses, Oscar, mais sobre tua opinião mesmo, se a influência da habituação de cada grupo de estudo pode haber afetado. Então, deixa eu falar, não é que eu nunca vi. Eu via, mas raramente, entendeu? Pero eu también, tinha os registros. Pero también, Zelinda, usted no los acompañaba el día entero, 12 horas consecutivas observándolos con los binóculos, ¿o sí? Entonces, yo creo que eso es lo que pasa. 12 horas diárias durante 3 meses seguidos. ¿Con los binóculos? Com binóculos, lógico. Não sí, tem jeito. Sí, de ahí sí es bien extraño eso. Yo creo que va a depender de cada sitio. Respondiéndole a Vanessa, bueno, ella lo que dice es que si la habituación de los grupos no puede haber influenciado en los registros que estamos haciendo para cada uno de ellos. Y en el caso de los grupos que estudié yo, me parece que no, porque ya eran grupos bien habituados desde antes que yo llegara, con excepción de los de Itapuá, de los del Parque Estadual de Itapuá, que habían sido previamente habituados por Gerson Bass, pero ya habían pasado varios años y ya estaban deshabituados, entre comillas. Entonces, eso sí, tuve que habituarlos durante hasta 6 meses, fue allá en Itapuá. Pero el resto de grupos, de los fragmentos pequeños, pues estaban más que habituados antes de que yo llegara. Hay personas constantemente pasando por ahí, entonces ellos están acostumbrados a las personas y de todas formas igual se habituaron entre 1 y 3 meses, digamos, para que aprendieran a reconocerme y eso. Entonces, yo no creo que al menos en los grupos nuestros de Porto Alegre e Itapuá, eso haya sido un factor que puede haber afectado. Ahora, en los grupos de Gabriela, tengo entendido que ella hizo un proceso de habituación también de varios meses, creo que fueron 4, entre 3 y 4. Y bueno, no sé si ella está por aquí, pero según me ha comentado, eso no afectó. Oscar. Sí. Tengo una pregunta aquí del Facebook. Adelante, Carol. Gracias, no, agradecerles a ustedes por la paciencia. Yo sé que se prolongó un poco, ¿sabe? Pero ya así soy yo. A mí me gusta hablar cuando uno se monta en ese patín ahí, como decimos nosotros. Es difícil parar cuando uno es apasionado por un tema y decirles que estamos abiertos a sugerencias. Ahí tienen mi contacto y eso, y
sugerencias para mejorar las cuestiones metodológicas y quizás hacer trabajos conjuntos que no sean solo para el sur de Brasil, quizás aquí en Mesoamérica hay mucho por hacer también. Ya Pedro comenzó a hacer algunas cosas, Glander hace muchos años, pero yo creo que llegó el momento de utilizar esa retroalimentación que todos han aportado un poco, ¿no? Para realizar un estudio realmente único en su género, donde se consideren las cosas que mencionó Celinda, ¿no? A ese nivel, y para determinar realmente cuáles son las necesidades de agua mínimas necesarias que tienen estos animales y cómo ese conocimiento podría ser de utilidad en conservación e incluso aplicarse como estrategia de manejo en áreas sumamente alteradas, como mencionaron los colegas mexicanos. Entonces, muchas gracias por toda la retroalimentación. Yo voy a considerarlo eso, incluso para la nueva discusión. Ya ve que está en revisión ese trabajo. Nos enviaron unos comentarios ahí y voy a considerar varias de las cosas que muy bien ustedes colocaron. Entonces sería solo eso. Buenas noches y gracias por la atención. Ahí nos vemos.